Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver un tercer y último video relacionado con el tema de la falla estructural que ha tenido un edificio en la ciudad de Miami, sin hablar de las causas del mismo, porque hay primero un desconocimiento absoluto hasta el momento sobre cuáles fueron las mismas, hasta que los peritos expidan. Y aparte porque para plantear hipótesis ya hay una cantidad importante de videos de otros canales amigos que han desarrollado sobre la base de ciertos supuestos hipótesis del colapso. Nosotros vamos a enfocarnos en el aspecto conceptual y sin especificar esa estructura. En general, el objetivo de un proyecto es que cumpla con la función durante toda la vida útil prevista, con un grado de seguridad adecuado, que usualmente el mínimo está especificado en los códigos de construcción. Y para ello están involucrados tanto el proyectista estructural y su equipo, como el organismo de control del proyecto, que puede ser una consultora contratada a tal fin, o puede ser un organismo que dependa del Estado, la dirección de obra, que es la competente para hacer el seguimiento y control de la ejecución de la obra y modificaciones si corresponden, y luego de finalizado la estructura, en algunos casos puede existir un organismo de control del estado de la estructura y la aptitud de uso, ¿sí? Por ejemplo, en los puentes o en estructuras importantes. Y este último punto es un punto interesante para tratar. Con respecto a la causa de las posibles fallas en las estructuras, no suele haber demasiadas estadísticas. Acá hemos tomado datos de Europa que reflejan en términos medios un 51% de fallos debidos al proceso de ejecución de la estructura, un 37%, cercano a un 40% en algunos casos relacionados con el proyecto, uso y mantenimiento 7,5% y calidad de materiales 4,5%. Como interesante dentro de la parte de proyecto, podemos observar que errores de concepción general no es tan importante, 14%, errores de cálculo menor, 3%, y falta de detalles constructivos, fíjense la incidencia que tiene, un 78% del total de la componente de fallos derivados en la etapa de proyecto. O sea, que tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de ejecución, podemos, con un control del proyecto adecuado y un control de ejecución adecuada, reducir significativamente la posibilidad de fallos estructurales. Otra estadística que plantea el profesor Calavera Ruiz en uno de sus libros es la distribución de los fallos según la edad de la construcción. Entonces, en la etapa constructiva un 31%, entre 5 y 10 años un 8%, en un periodo menor, 2 y 5 años un 10% y menor a los 2 años un 20%. Es decir, que el 60% o más, según las estadísticas, de los fallos se producen en los primeros 5 años. No es el caso del edificio que desgraciadamente colapsó hace días atrás. Según el destino y tipo de construcción, la construcción respetando las normativas, por ejemplo, o los códigos de construcción, el código ASI 318, tienen una determinada vida útil. Por ejemplo, para estructuras de edificación comprendidas dentro del código ASI 318, la vida útil estimada es de 50 años y hemos cumplido con los criterios que establece el código de mínima. La vida útil se considera cuando la calidad inicial de la estructura llega a un valor final, que es el valor mínimo tolerable para evitar una falla mayor. Si fuese una instalación de otro tipo, como una instalación minera, podría especificarse, naturalmente por el proyecto así lo propone, una vida útil menor.
Otros reglamentos o códigos, por ejemplo las normativas españolas de hormigón estructural del 2008, establecen una clasificación de vidas útiles en función del destino de la estructura, que naturalmente puede ser mayor a 50 años para edificios de carácter de particular importancia o puentes del orden de los 100 años, por ejemplo. Frente a los distintos tipos de eventos, puede haber fallas sin aviso, como los que ha ocurrido en este edificio. Uno emblemático es el que les muestro en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, con el aeropuerto en operaciones en el año 2004, donde colapsó un módulo completo, una estructura bastante innovadora, ¿sí? Frente a la ausencia absoluta de eventos climáticos o explosiones o incidentes, ¿sí? Fue un proceso sin ninguna causa aparente externa. Acá hay otra vista. En este caso, afortunadamente, según la información que tengo, como era un módulo de embarque, los pasajeros habían abordado el avión, entonces estaba semi vacío ese espacio y por lo tanto los daños fueron en cuanto a las personas mínimos. A veces en las estructuras importantes, cuando hablamos del concepto del organismo de control y detecta que hay falencias en la estructura existente, como este es el caso de una estructura real que les voy a mostrar, un muelle portuario fundado sobre un cabezal y una serie de 8 pilotes, que el organismo de control detectó que los pilotes estaban severamente deteriorados y entonces a partir de ahí se plantea la reparación de la estructura antes de que se generen daños mayores. Bueno, se modela la estructura, naturalmente con los diferentes software para evaluar el comportamiento. La idea en este caso fue un recrecido del cabezal original y 4 pilotes nuevos que transmitirían la totalidad de las cargas en base a ese recrecido del cabezal a las fundaciones, dejando fuera de servicio los 8 pilotes existentes. Bueno, esta es una visual de la estructura en su estado previo a la intervención. Bueno, acá vemos una situación del viaducto abajo con la foto con el recrecido final, donde se observan los 4 pilotes portantes y los pilotes internos que quedan fuera de servicio. Desde el punto de vista del proceso que estamos mencionando, las responsabilidades que nos competen a nosotros como profesionales, tanto en la etapa de proyecto como dirección de obra, es interesante analizar en cada comuna, ciudad o municipio qué tipo de controles hay, ¿sí? Tanto en la etapa de proyecto como luego de un cierto periodo de vida útil de la estructura, para verificar que la estructura se mantiene en condiciones aptas para el uso con el grado de seguridad adecuado. Cuando uno desarrolla un proyecto importante, es normal, ¿sí?, y habitual que haya un estudio de ingeniería independiente o una consultora independiente que haga un control del proyecto. Me refiero, por ejemplo, a la obra como la que mencioné recién, o un edificio en torre de 40 pisos, ¿sí?, o estructuras importantes de puentes. Entonces es habitual que haya un control paralelo, ya sea a través de un ente privado o del Estado, que haga un control del proyecto que se desarrolla para, cuando menos, en los aspectos más sustanciales, detectar si hay algún problema importante. Acordándonos de ese 37% de problemas en la etapa de proyecto. Si acaso la obra no es tan importante, supongamos que estamos desarrollando un edificio, toda obra es importante, pero un edificio de 15 pisos, entonces probablemente no dé el presupuesto como para contratar una firma independiente. Pero dentro de nuestro equipo de trabajo, a lo mejor uno de nuestros colegas que no esté embebido en el proyecto puede tomar nota del mismo, a propósito, sacarlo del tema del proyecto para que haga un control, un repaso de los aspectos más importantes
como no está contaminado con las ideas del proyecto que nosotros desarrollamos, y puede detectar con más facilidad errores importantes y evitarlos y subsanarlos en esa etapa. Con respecto a las obras ya finalizadas, ¿sí? Sería interesante saber, y lo pueden manifestar si quieren en los comentarios, si acaso en la localidad que ustedes están, ciudad o comuna, existe alguna normativa que exija un control, por ejemplo, de edificios de departamentos, luego de de 2, 3 o 4 décadas, de un control del estado de la estructura, ¿sí? Si el organismo del Estado lo requiere así, en el lugar que sea. Nuestro canal llega a muchos países latinos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina. Disculpen si omití alguno, pero la naturaleza y características de cada uno será diferente, entonces cada uno puede aportar su idea. Porque es un tema importante a partir de este evento y de otros no tan notorios, reflexionar sobre las necesidades de hacer esos controles, ¿sí? Por parte del Estado, para asegurarle a los ciudadanos que la estructura en la cual están viviendo tiene la seguridad adecuada. Finalmente, un comentario muy cortito: hay estructuras particulares, por ejemplo las marquesinas de los locales comerciales, que suelen estar realizadas en donde yo me desarrollo con tubos estructurales de espesores reducidos, 2 milímetros, 1,6, expuestas al medio ambiente, cerradas, o sea que no se puede visualizar el estado en que están, como ménsulas empotradas, o sea que ante la falla de algún elemento puede colapsar, no son hiperestáticas, son isostáticas, y si colapsan caen sobre los peatones. Entonces ese tipo de estructuras que quedan a cubierto y son susceptibles de sufrir corrosión, el acero, deberían tener un control con un periodo mucho más limitado, naturalmente, mucho más reducido, ¿sí? Porque la afectación es mucho más severa y la vida útil es menor. Bueno, son solo ideas para plantearlas y en el futuro tratarlas con más detalle. Gracias.